Mitos antiguos de Grecia y de Roma. Prólogo. Hay quienes aseguran que los mitos tienen algo en común con el sueño. Una fantasía de muchos que se convierte en historia para dar respuesta a preguntas acerca del mundo y de los hombres. A veces, estas narraciones, llenas de dramatismo y de conflictos, relatan las vidas de dioses o de seres humanos. Otras describen sus transformaciones con el propósito de explicar algunos aspectos de la realidad. Antiguas culturas como la griega y la latina contaron sus creencias y acciones a través de su mitología. Los mitos no deben pensarse como el trabajo de un solo genio imaginativo. En realidad, son creación de incontables narradores que los mejoraron y los transmitieron oralmente de generación en generación. Sin embargo, algunos autores de gran talento dejaron por escrito, con su propio sello, muchos de estos relatos como legado a la humanidad. Prometeo, el protector. El titán Prometeo, descendiente de los antiguos dioses que dominaron el mundo, vio al ave de rapiña herida de muerte. Entonces sintió un inmenso alivio. Estaba en libertad. Tenía una atadura de bronce en la muñeca como único recuerdo de aquellos 30 años de tormentos. Y a pesar de todo, lo primero que pensó al verse libre fue que si hubo alguien que protegió a la humanidad, ese había sido él. Mientras regresaba con los suyos, recordó el comienzo de los tiempos cuando los dioses castigaron el pecado de los mortales con tantos sufrimientos. Los privaron del fuego. No pudieron evitarse muchas tristezas. Prometeo vio el trabajo agobiante y el frío que padecían a causa del castigo, y comprendió que el hombre no sabía cómo cocinar sus alimentos ni con qué caldear aquellas viviendas que el viento azotaba sin piedad. Entonces pensó que si los seres humanos pudieran disponer otra vez del fuego, elemento que solo tenían los dioses, sus vidas no serían tan tristes. Así que, llevado por la caridad, el titán se presentó ante Júpiter. Los mortales, dijo, podrían mejorar sus herramientas, levantar casas más seguras y entibiarse al calor de las llamas. De ninguna manera, ninguno de los dioses lo permitiría, fue la respuesta. Y pobre de aquel que se atreva a ir contra nuestra voluntad. Pero la compasión de Prometeo pudo más, y en medio de la noche viajó hasta la cueva en la que ardía el fuego sagrado. Era una caverna profunda, cuya boca habían cubierto con hiedra y cañas. Aprovechó una distracción de los guardianes, tomó una caña y entró. La encendió, y sin que nadie lo viera, bajó con ella a la tierra. Allí encontró un paisaje helado y niños hambrientos. Sin perder tiempo, el titán acercó la caña encendida a una pila de ramas secas. Al rato, las chispas se alzaron y crecieron con fuerza. El titán sonrió. El fuego, que era poder e inteligencia, ya ardía entre los mortales. Poco después, la prosperidad de los hombres, sus nuevas herramientas y el fulgor de las hogueras durante las noches hicieron saber a los dioses que habían sido burlados. «Que Prometeo venga de inmediato», dijo Júpiter. «Queremos hablar con él». Cuando el titán se presentó ante ellos, un conjunto de caras enojadas lo recibió. «No puedo decir nada en mi defensa», confesó. Como quería deshacerse de él, pero no podía matarlo, Júpiter ordenó que fuera llevado a la montaña más negra y elevada del Cáucaso, y que lo encadenaran allí, para que un águila le devorara el hígado. Como el prisionero no era mortal, su hígado se regeneraba cada día, y por las noches el águila volvía a comérselo. Pero los dioses no consiguieron destruirlo porque, aunque los vientos soplaran sobre él, los rayos del sol le resecaran la piel y los picotazos del águila lo torturaran, el titán nunca gritó que se arrepentía del regalo que había hecho a los hombres y las mujeres de la tierra. El castigo debía durar 1000 años, pero mucho antes su amigo Hércules fue al Cáucaso, y como no toleró verlo así, mató al águila que le hería con un certero flechazo. Cuando se enteraron los dioses que ya habían perdonado la falta, lo dejaron volver con la única condición de que nunca se quitara la atadura de bronce de una de sus muñecas. Después, los suyos comentaron su generosidad
y la transmitieron de padres a hijos. El mundo se enteró de lo ocurrido y desde entonces los seres humanos manifestaron su agradecimiento a los cuatro vientos. Por eso ahora todos saben que si hubo alguien que amó y protegió al género humano, ese fue él, Prometeo, un titán. Apolo y el árbol de la gloria. Apolo se burló de Cupido. En ese momento no imaginó qué cruel sería la venganza de aquel dios del amor, casi niño, que manejaba el arco y la flecha sin ton ni son. Muchachito pícaro, le había dicho, cuando te dieron esa bolsa cargada de dardos y de flechas, ¿te explicaron para qué tenías que usarlos? Pronto sabrás para qué los uso, contestó Cupido, molesto por su risa. Pero el dios Apolo ya no lo escuchaba. Había trepado la montaña donde tenía su hogar para tocar la lira. Mientras tanto, Dafne recorría el bosque que había en la ladera de la montaña. Cuando escuchó aquella música, no pudo resistir las ganas de tararear canciones en honor a Cronos y a Júpiter. No solo a ellos homenajeó, recitó poemas a muchas otras deidades también. A todos admiraba y respetaba tanto que les había prometido no casarse nunca y vivir únicamente para ellos. Tal vez porque los dioses, halagados por sus himnos, los propagaron en el aire, o quizás porque Cupido había tramado una de sus travesuras, lo cierto fue que esa mañana, picado por la curiosidad, Apolo caminó hasta el claro del bosque para ver quién entonaba tan lindas melodías. Perdón, ¿pero quién cantaba?, preguntó el joven dios de las artes cuando encontró a la chica. Yo, contestó ella. La música era tan agradable que primero la tarareé sin darme cuenta, y después pensé que era ideal como para agradar a Cronos y a Júpiter. Bueno, te agradezco, porque Cronos es mi abuelo, Júpiter mi padre, y era yo quien tocaba la lira, dijo el dios con una sonrisa. Después, como no se conocían ni tenían tema alguno de conversación, se despidieron para seguir cada cual por su lado. Algo más tarde, cuando Apolo volvía a su montaña y Dafne se acercó al río, Cupido, escondido entre las nubes, disparó una flecha de luz que colmó de amor el pecho del joven dios. Tarea cumplida, dijo al verlo suspirar. Ahora le toca a ella. Y un dardo de hielo congeló el corazón de la chica. Estoy convencido, dijo Apolo a uno de sus amigos, de que hoy conocí a la mujer más hermosa del mundo y la dejé partir. «Qué aspecto desagradable tiene Apolo», pensó Dafne de mal humor cuando recordó al joven dios. No sabía la pobre qué dura pelea le esperaba. Al día siguiente, no bien entró en el bosque, Apolo le salió al paso. La joven lo saludó con un gesto nervioso y se alejó sin volver la cabeza, pero el dios corrió tras ella. «Por favor, no te vayas», pidió. «Te quiero tanto». Pero en lugar de emocionarse ante aquellas palabras, la bonita Dafne cerró los ojos porque le disgustaba ver la cara del dios bañada en llanto. «No entiendo tu actitud. ¿Quién congeló tu corazón?», se quejó Apolo, dolido por el desprecio de Dafne. Y llamó y rogó y lloró durante mucho tiempo. Para conquistarla, cada día llenó de miel y jugos de frutas las copas en que bebía la bonita joven. Cubrió el camino por el que ella pasaba con pétalos de rosas y encendió cientos de luciérnagas en las ramas de los árboles. Pero sus esfuerzos resultaron inútiles. Nada logró conmover la indiferencia de la joven, que hacía un gesto de fastidio cuando se encontraban. Una vez, nada más que una vez, lo miró para decirle que la dejara tranquila. «Prometí a los dioses mayores vivir para ellos», dijo, «y voy a cumplir mi palabra». Apolo debió escucharla, debió dejarla ir para siempre, sin embargo, no pudo. «No te olvides», dijo con ira, «de quién soy hijo. Mi padre es grande, sin embargo, deseo ser amable, y por esta noche volveré a la montaña. Ahora te ordeno, ¿está claro? Te ordeno que mañana te cases conmigo». Entonces Dafne decidió escapar. Aprovechó esas horas para atravesar el bosque a la luz de la luna. Corrió como una liebre sin importarle que los espinos rompieran su túnica. Corrió sin aliento y con el cabello revuelto.
hasta que amaneció y el sol la sorprendió junto al río que avanzaba a golpes de agua y espuma. Suspiró con alivio, por fin había sacado a Apolo de su vida. Agradeció de todo corazón su libertad y cayó de rodillas en la costa, como una piedra más. Pero la melodía de una lira que anunciaba la llegada de Apolo le demostró que estaba equivocada. Entonces levantó la cabeza y los brazos hacia el cielo para suplicar el amparo de los dioses. Todos ellos la escucharon. Todos ellos lamentaron su pena y corrieron a prestarle ayuda. De pronto, Dafne sintió la frescura de la savia, que la recorría entera. Los dedos de los pies se hundieron en la tierra, el cuerpo se estiró y sus brazos se volvieron ramas cargadas de hojas. Los dioses la habían convertido en árbol, en laurel. Ya nada pudo impedir que cumpliera su palabra. En cuanto a Apolo, se arrepintió de su locura y lamentó haber perseguido a Dafne. Entonces, él también prometió que, a partir de ese día, el laurel sería su árbol y que, en adelante, sus hojas y sus ramas representarían la gloria. Teseo y el laberinto. Teseo, el príncipe ateniense, entró en el laberinto por el ala oeste. Atrás había quedado Ariadna, sus compañeros, el patio con dibujos y las columnas con granito rojo. Pasó a una habitación cubierta que tenía un fresco con la figura del toro. Lo primero que hizo, antes de seguir su camino, fue atar el hilo al dintel de la entrada y guardar el ovillo en una bolsita que colgaba de su cuello. El hilo se desovillará a medida que avances, le había dicho Ariadna. No se puede cortar porque es mágico. Dédalo me lo ha regalado. Se refería al arquitecto a quien Minos, el padre del joven y rey de Creta, mandó a llamar para construir un laberinto del que nadie pudiera salir. Su propósito fue encerrar al Minotauro y deshacerse de él. Mitad toro y mitad hombre, el Minotauro era un monstruo terrorífico, de cuernos afilados y grandes cascos. Solo comía carne humana. En cierta manera, formaba parte de la familia del rey y este vínculo, sobre todo a Minos, lo llenaba de vergüenza. En realidad, todo había comenzado cuando, en unos juegos en honor a Minerva, los atenienses quitaron la vida al hermano de Ariadna. Por eso, Creta declaró la guerra a Atenas y venció, pero el rey de Creta consideró que una derrota era poco escarmiento y decidió alimentar al monstruo con jóvenes de Atenas. Los derrotados atenienses no tuvieron otra opción que aceptar las condiciones impuestas por Minos. Así, cada 2 meses y durante 9 años, Atenas debía enviar 7 chicas y 7 muchachos como tributo para que la bestia devorara. En el transcurso del segundo año, Teseo, el príncipe de Atenas, se ofreció como uno de los 14 jóvenes seleccionados para servir de pasto para la fiera. En cuanto su nave llegó al puerto de Creta, fue hasta el palacio de Minos y pidió hablar con el rey. Al saber quién era Teseo, Minos lo recibió con indiferencia. Si alguien dijo que tu presencia iba a conmoverme, se equivocó. No vengo a pedir piedad, contestó el joven. Vengo a ofrecerte un trato. Yo mato al Minotauro, y el tributo llega a su fin. Ya no pedirás más vidas atenienses. Minos estuvo a punto de negarse, pero enseguida pensó que ese muchacho, por mucha valentía que tuviera, no iba a matar a la bestia con tanta facilidad como creía, y tampoco podría encontrar la salida del laberinto. Está bien, dijo con una sonrisa burlona, te doy mi palabra, pero no olvides que tendrás que matar al monstruo. La hija del rey escuchó la conversación y se dio cuenta de que Teseo había caído en una trampa mortal, así que cuando el muchacho regresaba al barco, le salió al paso. Tu propósito es admirable, le dijo, pero no creo que puedas conseguirlo sin ayuda. Enseguida, los 2 jóvenes se sentaron en los límites del jardín del palacio para hablar de 1000 temas, y cuando Teseo mencionó al Minotauro, Ariadna le aseguró que ella tenía una madeja de hilo mágico, y le propuso hacer un ovillo entre los dos. Mientras se dedicaban a la tarea, sin pensarlo, entre miradas y recomendaciones, comprendieron que se querían con toda el alma.
Cuando el día indicado llegó, Ariadna, además del ovillo, le entregó una espada mágica. Esto también puede servir. Te espero aquí, en el patio del oeste, y mucho cuidado, por favor. Teseo entró en el laberinto. Estaba convencido de que iba a matar al Minotauro, y de que la absurda exigencia de Minos llegaría a su fin. Sobre su cabeza, el sol de la mañana. Debajo de sus pies, los contornos del piso de mosaico. Después, entró y salió de cientos de habitaciones, recorrió pasillos que conducían a ninguna parte, subió escaleras que los llevaron a la nada, atravesó puertas que, al abrirse, crujían de modo aterrador. Durante largo rato, solo oyó el sonido de sus pasos solitarios, pero de pronto, un ruido sordo y el gruñido lejano de un animal lo alertaron. Caminó hasta llegar al centro del laberinto. Allí dormía la bestia. Escuchó el jadeo de su respiración. Ahora podía ver el cuerpo retorcido y oler el aliento repugnante. Teseo se detuvo y esperó el mejor momento para atacar. Cuando la bestia le dio la espalda, no dudó más. Saltó y enterró la espada en la carne deforme. El monstruo bramó, se movió con torpeza y por fin dejó de respirar. Teseo gritó con alegría. Le parecía imposible, había matado al Minotauro. Una vez cumplida su misión, para salir del laberinto, lo único que Teseo tuvo que hacer fue seguir la ruta que el hilo de la princesa le indicaba. Salió con las manos en alto. Afuera, a plena luz del sol, lo esperaban la Libertad y sus compañeros, y las columnas de granito rojo, y el patio con dibujos, y la cara de Ariadna, que no dejaba de mirarlo y sonreír.